presentación vamos a hablar de el concepto del jardín, de la historia de esta y de la actualidad de los jardines que ahora podemos considerar parques. Entonces, bueno, comenzaremos desde la antigüedad. Bueno, pues primero, Roger en su texto define el jardín como un espacio enmarcado o encerrado con elementos naturales. Y él dice que el primer país como con antecedentes de paisaje o de jardines es China, ya que allá se cumplían los 4 criterios que menciona Berke, los cuales son, primero, la representación lingüística, es decir, que el paisaje tenga varios nombres. El segundo es la representación literaria, o sea, que el paisaje, que este lugar haya sido relatado o mencionado en alguna historia o algo similar. La representación pictórica habla de cómo este paisaje se puede representar por medio de imágenes o de inclusive tapiz o cosas como que podamos tener a lo largo del tiempo. Y las jardineras... Y la representación jardinera quiere decir que este lugar sea de contemplación y no de algún otro uso como de producción. Entonces, para que un paisaje pueda considerarse tal, tiene que cumplir estos cuatro criterios, ¿sí? Sí, o también puede cumplir 3, pero sería un protopaisaje. Okay. Bueno, esto en cuanto a China, pero en el mundo occidental el primer lugar que tuvo vestigios de paisajismo fue Italia, pero fue con carácter más religioso. Fue posteriormente más al norte de Europa, cuando en Francia se naturalizó estas ideas italianas, pero de forma más arquitectónica, y posteriormente pasaron a los jardines ingleses, que fueron mucho más abiertos y de mayor libertad en cuanto a sus elementos naturales. Sí, digamos que en el libro de Enric también estaban esos dos tipos de jardines o de parques. El primero pues era el francés, del que ya habló, que es un jardín más geométrico, un jardín en donde sus relaciones con los bosques son muy organizadas, la importancia, digamos, de la simbología del agua también era muy usada, y en los jardines ingleses eran unos jardines mucho más románticos, en donde perfectamente podía haber unas ruinas, digamos, de la arquitectura, junto con un paisaje muy salvaje, en donde lo que intenta hacer este jardín básicamente es tratar de regresar a la naturaleza, a la ciudad. Bueno, y pues dejando de lado como el concepto de jardín de los siglos anteriores, en la actualidad los jardines o los parques tienen una función más, o tienen en cuenta la sostenibilidad con la ciudad, y pues también deja un poco de lado como ese carácter de contemplación, y surgen nuevos usos y usos más específicos. Sí. También habla, digamos, de la agricultura. Pues también el libro de Roger no especificaba mucho este uso de la agricultura, pero digamos en el libro de Enric sí, digamos que el uso de la agricultura como un recuperador de los espacios y un ordenador de estos era algo muy importante que estos parques de la actualidad pueden llegar a tener, ya que es muy importante, digamos que para la ciudad de este momento, temas como, no sé, digamos lo que ya hablamos de la sostenibilidad, del medio ambiente, de este tipo de situaciones por las que estamos pasando que se necesitan en este momento y que son de mucha importancia. Y pues también los parques en la actualidad pueden llegar a conformar en una escala mayor un sistema en la ciudad que permite ordenarla y crear como nuevas conexiones ecológicas que pues tienen que ver con lo ya mencionado de la sostenibilidad. Sí, y esto es muy importante porque en la antigüedad estas conexiones no eran tan importantes, pero ahora se crean como unas conexiones en donde usan los espacios libres, de esto para organizar toda la ciudad. Entonces, digamos que de los jardines
se pueden crear parques muy grandes, de los parques se pueden crear estos sistemas verdes con grandes conexiones como los parkways. Además es muy importante porque esto ya no era una tipología francesa ni inglesa, sino que era una tipología norteamericana. Entonces es una nueva forma. Sí, pues ya finalmente Roger termina diciendo, termina hablando sobre la muerte del paisaje y dice que esta se da por dos factores. El primero es un factor in situ, que es debido a la ambición del hombre que va como colonizando, urbanizando todo el terreno posible. Y el segundo es un factor in visu, que es porque el hombre va cada vez teniendo más como la carencia de apreciar el paisaje. Entonces ya depende, digamos, de esos parques contemporáneos, si logramos salvar, digamos, que estas ideas, o si logramos, o si nos comemos todo el jardín y no traemos nada de lo natural a nuestra ciudad. Gracias.